Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Rubén Plaza y soy el coach en Keepler. En este webinar lo que vamos a ver es básicamente el marco de desarrollo Scrum y solo Scrum. Para ello, lo que vamos a hacer es centrarnos en hablar de sus valores, los roles, los eventos y los artefactos que prescribe esta metodología, este marco de trabajo. También, además, intentaremos tirar o echar por tierra algunos mitos que nos podemos encontrar cuando hablamos de esta metodología de desarrollo. Pero antes de todo, lo primero que quiero hacer es dar un pequeño aviso sobre esta formación o este webinar que os estoy impartiendo. Vale, esta formación no es un atajo. Scrum no es una panacea que nos permita hacer proyectos perfectos de la nada. Lo primero que hay que hacer cuando acabemos esta formación es leer la guía Scrum. Porque no vamos a hablar de otra cosa que no sea la guía Scrum y hay que entender muy bien la guía Scrum. Scrum lo podemos explicar en 20, 30, 45 minutos sin ningún problema. Sin embargo, dominar y ver todas las consecuencias que tiene ese trabajo nos puede llevar muchísimo más tiempo. Para hablar de Scrum, lo importante, como siempre, es hablar de dónde viene, cuáles son sus orígenes. El término Scrum viene del rugby. En el rugby, el Scrum es esa formación, esa melee que se produce y que tienen a los dos equipos luchando y empujándose los unos a otros mediante una organización o un sistema muy estable, ¿vale? Mientras que el balón está en medio y un equipo y el otro intentan llevárselo a su terreno. En el mundo tecnológico, este término se aplicó por dos autores japoneses, Nonaka y Takeuchi. Estos autores realizaron un estudio llamado The New Product Development Game en 1986. En ese estudio valoraron cómo ciertas empresas de tecnología japonesas, como Canon, como Xerox, como Kodak, desarrollaban algunos de sus productos. Y en esa valoración lo compararon con el avance de esta formación de rugby, del Scrum. Posteriormente, en 1995, Ken Swaber y Jeff Sutherland se llevaron este mismo término, basándose en este mismo estudio, para aplicarlo a una nueva metodología de trabajo y ahora sí orientada al desarrollo de software. Posteriormente, en 2001, en una conferencia tecnológica que se llevó a cabo en Utah, una serie de personas relacionadas con el desarrollo de software, jefes de proyecto, gestores, arquitectos, definieron una serie de valores y principios que les permitían hacer software de una forma diferente. Entre estos primeros firmantes de esto que se conoce como el manifiesto ágil estaban Ken y Jeff. Desde entonces, a Scrum se le puede considerar una metodología Agile. Quizás sea la más conocida de todas a día de hoy. Pero ¿por qué es una metodología Agile? ¿Qué significa ser Agile? Pues una metodología Agile es aquella que cumple los valores y los principios de este manifiesto. Coraje. El equipo Scrum debe tener valentía para hacer lo correcto a pesar de los problemas que surjan. El foco. Todo el mundo pone foco en el trabajo y los objetivos de un sprint concreto. Luego, posteriormente, vemos qué es un sprint. Compromiso. La gente se compromete a conseguir los objetivos del equipo Scrum. Compromiso no hay que entenderlo como que la gente se compromete a echar horas o etcétera, etcétera. No, es compromiso para conseguir los objetivos. Respeto. Los miembros del equipo Scrum se respetan como personas independientes y aptas. Y apertura. Todo el mundo está de acuerdo en estar abiertos al trabajo y los retos que supone la ejecución de este. Estos valores están muy alineados con principios del manifiesto ágil, como puede ser la colaboración, el compromiso, la negociación, el respeto, etc. Para entender Scrum correctamente, lo mejor es ver todo el ciclo completo de esta metodología. Este es el ciclo de Scrum, incluyendo los diferentes roles, eventos y artefactos. No hay que olvidar que Scrum es una metodología de trabajo basada en el método empírico científico. Además, está basado en un desarrollo iterativo e incremental. Y esto es lo que representa el diagrama.
iteraciones e incrementos del producto basados en el método científico de inspección y adaptación. A continuación vamos a revisar los diferentes elementos de la metodología con mayor detalle. Empecemos por los roles. Scrum únicamente define los roles implicados directamente en el desarrollo de software, es decir, aquellos que están en el día a día del trabajo y que aquellos que conforman el equipo Scrum o Scrum Team. Estos son tres: el Product Owner, el Dev Team y el Scrum Master. El Product Owner es literalmente el dueño del producto. Como dueño del producto es el responsable último de lo que ocurra en él. Debe cumplir, eso sí, ciertas características para ser lo más eficiente posible. Debe ser una única persona. Muchas veces intentamos poner un comité por la carga de trabajo que llevan, y al ser un comité la responsabilidad queda diluida, de manera que algunas responsabilidades necesarias no recaen sobre nadie. Además, el tener un comité muchas veces complica los mecanismos de decisión. Garantizando que es una única persona o una única voz, conseguimos que pueda tomar decisiones relacionadas con el producto más fácilmente. Es el único responsable de gestionar el Product Backlog. Esta gestión consiste en que esos PBI de los que hablaremos más adelante estén bien definidos, que pueda ordenarlos para alcanzar los objetivos propuestos, que optimice el valor del trabajo del resto de los roles, asegurar la transparencia y visibilidad de este backlog y asegurar que se entienden los elementos del backlog y sus necesidades. Es decir, debe ser capaz de que todo lo que vaya a ocurrir en el producto sea entendido por el resto de los roles. Es cierto que puede ser mucho trabajo para una única persona. Esto hace que muchas veces algunas de estas responsabilidades se acaben delegando, por ejemplo, en el equipo de desarrollo. Sin embargo, el responsable último de que ocurra correctamente lo que tiene que ocurrir en el producto es el Product Owner. El siguiente rol que conforma el Scrum Team es el Dev Team o equipo de desarrollo. Son los profesionales que hacen el trabajo generando un entregable al final de cada iteración. Y solo los miembros del Dev Team son los creadores de este incremento de valor. También tiene unas ciertas características como equipo. Son autoorganizados, son crossfuncionales, no tienen ninguna jerarquía dentro del equipo de desarrollo, no existen subequipos. El típico ejemplo es equipos de front y back, ¿no? Todo es un mismo equipo. Y pueden tener especializaciones, como es lógico. Sin embargo, la responsabilidad de que salga el trabajo es de todos. Los equipos de Scrum tienden a ser lo suficientemente pequeños para que no pierdan fluidez y agilidad, pero a la vez deben ser lo suficientemente grandes para poder acabar el trabajo dentro de una misma iteración. Este equilibrio dependerá mucho de cada producto, de cada horizonte de planificación y de cada equipo y madurez de equipo de desarrollo. El último rol que nos prescribe Scrum como metodología es el Scrum Master. Este es un rol específico y concreto de Scrum, y solamente si hacemos Scrum podremos tener un Scrum Master. Es el responsable de dar soporte a la metodología de Scrum y de promover su uso. Se suele definir como un líder servil, que no hay que confundirlo con una especie de secretario o chico de los recados. Está para ayudar al equipo, al Scrum Team, a ser autogestionado y a ser eficiente en el desarrollo de software. No está para hacer el trabajo que otros no quieren hacer. Para ello, tiene que trabajar en diferentes focos. Uno de ellos es con el Product Owner, ayudándole con diferentes técnicas de gestión del backlog, facilitando los eventos cuando sea necesario, asegurando que los objetivos, el alcance y el dominio cuadran con el Scrum Team y son entendidos por todos en la medida de lo posible. Y con el equipo de desarrollo trabaja, por ejemplo, a la hora de hacer que sean autoorganizados y darles las herramientas, les ayuda a que resuelvan los impedimentos y también a crear incrementos y productos de alto valor para el mercado. Además tiene un tercer foco con la organización en el que lidera la adopción de Scrum dentro de la organización y también trabaja con las organizaciones para planificar esa implementación en diferentes ámbitos. A continuación,
vamos a seguir explorando el framework a través de sus eventos y artefactos. En Scrum hay diferentes eventos que ocurren durante toda la vida del proyecto de forma iterativa. El primero de ellos, definido por este framework, es el sprint, que es todo lo que engloba normalmente al desarrollo. Cuando pensamos en un sprint, lo primero que nos viene a la cabeza, o lo que nos encontramos muchas veces hablando con otras personas, son carreras de 100 metros. Pero esto no es un sprint, esto es una carrera de velocidad. Un corredor de 100 o 200 metros no puede mantener la velocidad de carrera durante mucho tiempo. Por lo tanto, no es válido como ejemplo de sprint o de velocidad sostenida en el tiempo, como nos indica el manifiesto ágil. Podríamos en este caso pensar en otra metáfora, otra similitud en el deporte, como por ejemplo el ciclismo. El ciclismo es una carrera de fondo, donde hacemos un último esfuerzo para intentar ganar la carrera. Sin embargo, esto tampoco es un sprint, ni podemos compararlo con un sprint de Scrum, ya que ambas metáforas van en contra del ritmo sostenible, como nos indica otra vez el manifiesto ágil en el principio número 8, que nos dice que los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Entonces, ¿qué similitud podemos utilizar para definir los sprints en Scrum? Pues si Scrum viene del término del rugby, ¿por qué no miramos al rugby? Si viéramos un partido de rugby, vemos que es un juego, un deporte en el que se hacen muchos sprints. Se está constantemente corriendo, se corre para hacer un touchdown, a veces se corre más deprisa o a veces se corre más despacio. A veces se avanza unos metros o a veces se avanzan muchísimos. Pero siempre se está corriendo, siempre se están haciendo sprints. Y esta es la forma que tenemos que entender para entender los sprints. Todo el mundo corre en una misma dirección, con un mismo objetivo y al ritmo que se va marcando el juego en cada momento, sin detenerse y sobre todo sostenido durante todo el partido. No vale que hagamos una carrera muy rápida al principio si luego no podemos seguir haciendo carreras. Por lo tanto, el sprint es una iteración con un tiempo establecido, es decir, tiene un time box. Y además tiene unas características concretas dentro de Scrum, y es todo el desarrollo, incluidos análisis, testing o diferentes fases que podamos tener, se hacen dentro de la duración del sprint. En este sprint están incluidas y contenidas el resto de eventos de Scrum. Debe tener una duración de un mes o menos y debe tener una duración constante. No hay una duración mejor o peor en esto, depende de cada equipo, pero sobre todo depende del horizonte de planificación que tengamos. Si estamos desarrollando un producto con un horizonte de planificación muy corto, es decir, con entregas muy cortas, muy tempranas, necesitamos tener un sprint normalmente menor, con todas las consecuencias que eso lleva. Scrum no prescribe ninguna fase como en otras metodologías más tradicionales, solo prescribe sprints. Y el desarrollo tiene que estar contenido dentro de estos sprints. También es importante matizar que no existe el famoso sprint cero. Imaginar un partido de rugby en el que para empezar a jugar los equipos decidieran estar 10 o 12 minutos probando a ver cómo se juega. No tiene ningún sentido. El juego es el juego. Se arranca, se juega y a veces se gana o a veces se pierde. A veces se falla y a veces funciona bien a la primera. Muchas veces estos periodos de tiempo, estos sprints, nos pueden parecer poco tiempo para desarrollar una funcionalidad, pero si nos damos cuenta, estos periodos cortos cumplen perfectamente otra vez con el manifiesto ágil, concretamente con su principio número 3, que es entregar software funcionando frecuentemente, desde un par de semanas hasta un par de meses con tendencia al menor tiempo posible. ¿Vale? Incluso Scrum lo limita un poquito más, indicando que los sprints son de un mes de duración. Otra cosa son las entregas de software que podamos tener a producción. Vale, esto es lo que sería el sprint, es decir, iteraciones, iteraciones, iteraciones. Pero, ¿cuándo empieza realmente un sprint? Bueno, pues el sprint empieza o da su pistoletazo de salida con el evento Scrum, que es el Sprint Planning. Para hablar del Sprint Planning, antes tenemos que
que dar un poco de luz sobre alguno de los artefactos, concretamente sobre el Product Backlog. Por definición, el Product Backlog o pila de producto es una lista ordenada de todo el trabajo conocido que hay que hacer en el producto. El horizonte de planificación que tenemos en un Product Backlog es relativo al propio producto y a las necesidades del mercado y de cada producto en sí mismo. Según la guía Scrum, el Product Backlog tiene que tener ciertas características para poder ser considerado un Product Backlog. Muy importante es que nunca debe ser completo. Si un Product Backlog está completo, implica que nuestro producto se está muriendo. No tenemos todo pensado, y si todo lo tenemos pensado, entonces no estamos mirando al mercado adecuado. También debe ser dinámico, es decir, cambiará con el mercado, con las necesidades, con los problemas. El hecho de que cambie el mercado puede hacer que nos cambie el orden de las prioridades y por tanto ya está cambiando el backlog. Es una lista de features, funciones, requisitos, mejoras, fixes o como lo queramos llamar, que nos indican los cambios que tenemos que hacer en nuestro producto en futuras entregas. Y luego, al final, un Product Backlog está formado ¿por qué? Pues por Product Backlog Items. Un Product Backlog Item o PBI es de lo que se compone el backlog. Es importante hacer un nuevo aviso. Por tradición estamos considerando que un Product Backlog contiene historias de usuario y un PBI no tiene por qué ser una historia de usuario. Una historia de usuario es un formato concreto de definición de funcionalidades que viene de Extreme Programming, concretamente el libro Planning de XP de Ken Beck y Martin Fowler. En XP se habla de stories, no de user stories. También hay que olvidar que un PBI o el backlog está formado por POSIT. Los POSIT solo son una herramienta simple y fácil de cambiar, nada más. En Scrum, sin embargo, un PBI sí que tiene que tener ciertos atributos para ser un PBI adecuado y que nos sea útil. Los atributos que tiene que tener son el orden, una pequeña descripción, la estimación, no entramos en base a qué está estimado, el valor que nos aporta y algunas veces puede tener un definition of done concreto. Luego veremos qué significa tener un definition of done. Esto no quita que el formato que nosotros elijamos para describir un problema o una funcionalidad o una necesidad en un PBI sea una historia de usuario, como puede ser cualquier otro. Sin embargo, los PBIs no tienen que ser historias de usuario. Vale, entonces ya sé lo que es el Product Backlog, ya sé qué contiene. ¿Qué hago en el planning? Pues básicamente lo que indica su nombre, planificar. Planificaremos el siguiente sprint, la siguiente iteración, la siguiente jugada, si volvemos a la analogía con el rugby. El sprint planning es una sesión concreta. Tiene una serie de entradas y una única salida concreta. Además, tiene que tener unas ciertas normas. Como entrada, tenemos el Product Backlog en sí, es decir, la definición del trabajo que me queda por realizar en mi producto, compromisos de la retrospectiva, si no fuera el primer sprint, luego veremos al final qué son estos compromisos, el objetivo que tenemos definido para esta iteración o este sprint y el definition of done. Pero, ¿qué es esto del definition of done? Pues el definition of done es un acuerdo de trabajo por el que todos entendemos lo mismo por done, o si lo decimos en español, hecho. Se usa como un ejercicio para saber cuándo un incremento de producto, también podemos aplicarlo como hemos visto a un PBI concreto, está completado y realizado. El definition of done depende de cada equipo de trabajo en concreto y de cada producto. Y sobre todo lo más importante es que nos ayuda a ser transparente con el trabajo que hemos realizado. Es normalmente una lista de cosas que tenemos que comprobar para dar por finalizado un trabajo hecho. Vale, ahora que ya tenemos todo esto, lo que hacemos es entrar en una sesión que tiene una duración aproximada de entre 2 y 4 horas, dependiendo de la duración de nuestros sprints, y a la que asisten todos los miembros e integrantes del Scrum Team. Recordemos, el Product Owner, el Dev Team y el Scrum Master. Tras esta reunión, obtenemos un plan para conseguir un incremento al final del sprint que nos permita la consecución del sprint goal u objetivo del sprint. Esto es importante
el resultado del planning no nos define el sprint goal. El sprint goal tiene que venir definido de antes. Tengo que saber qué quiero conseguir en la iteración antes de elegir cómo lo voy a conseguir. Y esto es lo que obtenemos como resultado, el artefacto que conocemos como Sprint Backlog. El Sprint Backlog es un conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados durante el planning, más el plan de entrega del incremento de valor para cumplir con ese Sprint Goal. Lo que hacemos es que el equipo de desarrollo predice qué funcionalidades deben ir en el siguiente incremento y el trabajo que se necesita para hacer que ese incremento sea funcional. Por definición, debe incluir al menos una acción de mejora de la retrospectiva, como veremos luego más adelante, en el caso de que este no fuera nuestro primer sprint. El equipo de desarrollo modifica y adapta este Sprint Backlog muchas veces de manera emergente a medida que va avanzando el sprint para adecuarse al Sprint Goal y cumplirlo. También nos sirve para adaptarnos a los posibles imprevistos que nos puedan ocurrir durante todo el sprint. Recordemos los valores como por ejemplo el coraje. El Sprint Backlog es, como hemos dicho, emergente. El trabajo surge durante el sprint. No siempre podemos adelantar todo el trabajo que hay que hacer y muchas cosas surgen cuando empezamos a desarrollar esa funcionalidad concreta. Por poner un ejemplo de la vida real, es como si a un cirujano le pidiéramos que sepa lo que ocurre antes de operar a una persona. Sabe que tiene que operar, sabe cuál es la dolencia o cuál es el tipo de operación que va a hacer. Sin embargo, hasta que no empieza a operar y abre al paciente, no va a ser capaz de saber exactamente con lo que se está encontrando. Y muchas veces tendrá que adaptar su planificación con lo que ocurra como imprevisto o durante la operación. Solo el equipo de desarrollo puede cambiar el Sprint Backlog, es decir, añadir trabajo, darlo por finalizado o eliminarlo. Siempre van a hacer estas acciones con el criterio de conseguir el Sprint Goal. Y evidentemente requerirá una negociación y una colaboración por parte del resto de integrantes del Scrum Team. El Sprint Backlog además tiene que ser altamente visible porque representa de una sola visión el trabajo real restante de un sprint. Es decir, es un reflejo de la realidad del día a día. Y para poder ver esa realidad del día a día y sincronizarnos y organizarnos, tenemos el siguiente evento que nos prescribe Scrum, que es la Daily Scrum. La Daily Scrum, como nos bien dice su nombre, es una reunión diaria que tiene un límite de tiempo de 15 minutos. Se produce siempre en el mismo sitio y a la misma hora. De esta manera no tenemos interrupciones en el trabajo, ya que podemos organizarnos y es predecible cuándo la vamos a tener. Es una sesión que ocurre. No esperamos a nadie ni la alargamos por nadie. Durante la Daily, el equipo de desarrollo inspecciona el progreso que ha realizado para conseguir el Sprint Goal. Es un evento que sirve para sincronizar el trabajo y crear un plan concreto para las próximas 24 horas, para el día. A veces, y para evitar que se dilate esta sincronización, la Daily es seguida de una discusión para resolver ciertos problemas que nos hayamos podido encontrar. Al ser una reunión limitada a 15 minutos, nos permite mantener una alta concentración durante la duración de esta. Si fuera una reunión que se alargara todos los días mucho más, al final perderíamos el foco y no sería tan eficiente. Normalmente en la Daily, debido a este ejemplo que se pone en la guía de Scrum, piensa que debe responder a 3 preguntas, que es ¿qué hice ayer?, ¿qué voy a hacer hoy?, ¿qué problemas me he encontrado? Sin embargo, la respuesta a estas preguntas no tienen por qué ser literal, porque como bien dice la guía de Scrum, estas preguntas son solo un ejemplo, no es una prescripción, nos pueden ser útiles hasta que conseguimos unos flujos de comunicación adecuados. Sin embargo, muchos equipos responden siempre literalmente a estas preguntas, cuando lo ideal sería hacerlo a través del trabajo y de una manera natural, de manera que mejore mucho la comunicación y la resolución de problemas. Y así transcurren los días de un sprint, independientemente de la duración que sean nuestros sprints dentro del equipo, hasta que llegamos al final del tiempo establecido para esa iteración. En este caso,
llega el evento del Sprint Review. El evento del Sprint Review es el momento por excelencia de la inspección del incremento de valor. Es la fiesta donde vamos a inspeccionar y adaptar nuestro producto, nuestro incremento. Y no es que tenga que ser una fiesta como tal, simplemente es el punto donde vamos a inspeccionar y adaptar. Durante la formación ya hemos estado hablando y hemos estado mencionando ese incremento de producto al final de cada sprint o incremento de valor. ¿Pero qué es exactamente un incremento de producto? Pues el incremento de producto es la suma de todos los PBIs completados durante un sprint y el valor acumulado de los sprints previos. Eso es lo que se considera incremento de producto, es decir, la consecución de diferentes incrementos a lo largo de la vida del proyecto. Cuando un PBI se acaba, comprobamos que cumple el Definition of Done, que tenemos definido como un acuerdo de trabajo y que es uno de los artefactos de Scrum, y en el caso de que esté hecho o done, entonces pasa a formar parte de nuestro incremento. Este incremento es importante que sea potencialmente usable, de manera que el Product Owner pueda liberarlo a producción o no. No necesariamente debe ponerse todo en producción en el momento de generar el incremento, pero sí que debe estar preparado para que cuando decida el Product Owner se libere. Esto encaja perfectamente con el principio número 7 del manifiesto ágil, que es que la única medida de progreso es la entrega de software funcionando. Entonces, en la review realizamos esa inspección y adaptación, ¿vale?, sobre el producto. Y sobre todo sirve para recibir feedback de ese incremento de ese producto que hemos generado. Para ello establecemos un timebox de 4 horas para un sprint de un mes, si no sería bastante menor. Se inspecciona el incremento generado y se adapta el product backlog, es decir, todo el trabajo que queda por hacer en consecuencia al incremento generado. Esta sesión debe atender todo el Scrum Team, recordar, Product Owner, Dev Team y Scrum Master, además de los stakeholders o personas interesadas en el producto invitados por el Product Owner. El Product Owner será el que lidere esta sesión, explicando qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no, qué decisiones se han tomado y cuál es el Sprint Goal. Mientras que el Dev Team realizará una demostración de los elementos que están hechos. El trabajo que no está hecho no tiene que ser demostrado. Sin embargo, no acaba aquí. También en la review se va a inspeccionar otros aspectos como por ejemplo el mercado, el potencial uso del incremento, la línea temporal, el presupuesto y todo lo que tenga relación con el producto y su estado actual. Al final, como resultado, lo que vamos a obtener es un Product Backlog adaptado al nuevo escenario que nos hemos encontrado al final del sprint. Y una vez realizada la Sprint Review, ya solo nos queda un evento de Scrum por realizar, la retrospectiva del sprint. La retrospectiva es la forma más clara y evidente que podemos encontrarnos de ejecutar el principio número 12 del manifiesto ágil, que es, a intervalos regulares, al final de cada sprint en este caso, el equipo reflexiona cómo ser más eficiente. Después afina y ajusta su comportamiento acorde a esto, es decir, obtiene acciones de retrospectiva que hemos ido hablando durante toda la formación. El propósito de la retrospectiva de sprint es inspeccionar lo que ha ocurrido en el último sprint respecto a las personas, las relaciones, a los procesos y a las herramientas. Recordar que el manifiesto ágil empieza con el valor de que valoramos más las personas y sus interacciones antes que los procesos y herramientas, pero también hay que valorar los procesos y herramientas. Se identifican normalmente y se ordenan las bondades y potenciales mejoras que se pueden llevar a cabo. Además, se acaba creando un plan para implementar esas mejoras sobre las partes inspeccionadas en la retrospectiva. Un ejemplo podría ser mejorar las comunicaciones, utilizar otras herramientas a probar o tener nuevos procesos de validación y testing del producto antes de la Sprint Review. Para esto se dispone de un máximo de 3 horas cuando hablamos de un sprint de un mes. Además, tiene que atender todo el Scrum Team, el equipo de desarrollo, el Product Owner y el Scrum Master. Como resultado, obtenemos, como hemos dicho, una lista de mejoras que pueden ser implementadas a partir del siguiente sprint. Tienen que ser articuladas en el siguiente sprint. No podemos
obtener una acción de mejora que no podamos ejecutar. Con ello, volveremos a ejecutar un sprint planning, como ya hemos hablado anteriormente, incluyendo las acciones de retrospectiva que queramos llevar a cabo. De esta forma cerraríamos un ciclo de un sprint y ya estamos listos para empezar otro. Y básicamente todo esto es el ciclo de vida de un producto con Scrum. Como os habréis dado cuenta, hay muchas cosas que tenemos en la ingeniería del desarrollo de software que no hemos hablado de ellas en esta formación. Sin embargo, muchas os van a sonar. Esto es debido a que no forman parte de Scrum, sino que son añadidos que tomamos como parte del framework de manera natural, pero que no lo son. Algunos ejemplos son, por ejemplo, como ya hemos hablado, las historias de usuario, que es un formato de definición específico definido por Extreme Programming, o el Definition of Ready, que también viene de Extreme Programming, y al asemejarse al Definition of Done, puede parecer que forma parte de este framework. La programación por parejas o pair programming vuelve a ser otra vez una práctica de Extreme Programming. Las epics o las épicas, que son historias de usuario muy grandes y que otra vez vienen de XP. Los puntos de historia, el Planning Poker, que también vienen de XP, concretamente del libro Planning XP, como hemos dicho, de Ken Beck y Martin Fowler. El hecho de que Scrum no es un juego, no pretende ser divertido, se pretende ser una forma de trabajo útil, rápida y científica, de manera que nos ayude a cumplir el manifiesto ágil y tener un trabajo con un ritmo sostenible. No incluye Kanban, no es Kanban. En ningún punto se habla de tener un sistema Kanban o de las prácticas Kanban, ni de tener un tablero Kanban. Es decir, puedes hacer Scrum sin un tablero siempre que puedas mantener altamente visible el Sprint Backlog y el Product Backlog, pero no te prescribe que lo tengas que hacer con un tablero Kanban o con algo en concreto. Tampoco Scrum es un roadmap, ¿vale? Aunque puede ser muy útil para gestionar el backlog, pero no se hace explícita ni se prescribe su uso, y tampoco es DevOps. Y ahora vamos a ver los mitos, esos que tantas veces nos plantea Scrum como algo maravilloso, pero que no lo es decir, que nos plantea como ese unicornio que va a hacer que todo, absolutamente todo, funcione, ¿vale? El primero de todos es pensar que Scrum es más rápido. Esto es falso. Scrum no se diferencia por ser más rápido, se diferencia de otras metodologías por utilizar iteraciones cortas, lo cual le da una ventaja competitiva frente a modelos o marcos de trabajo no agile que tienen ciclos de feedback mucho más largos. Pensar que nosotros en Scrum recibimos feedback mediante el Sprint Review como poco una vez al mes, mientras que otros procesos de desarrollo de software más tradicionales están hablando de que no reciben feedback hasta pasado meses o años. Esto no hace que Scrum sea más rápido, esto hace que Scrum pueda adaptarse de manera más rápida, incluso pueda llegar al mercado al tener incrementos funcionales más pequeños, puede llegar al mercado mucho antes. Otro mito que nos encontramos es que Scrum es muy caro. Scrum es igual de caro que cualquier otra metodología. La diferencia es que Scrum no está pensado para optimizar el uso de las personas, de manera que da la sensación de necesitar un equipo más grande y completo desde el primer momento. Mientras que con otras metodologías podemos dosificar el uso de personas y aunque parezca que tengamos 15 personas, las estamos dosificando porque tenemos 2 durante una fase de análisis, 2 durante un diseño, 1 o 2 durante un desarrollo, etcétera, etcétera. La diferencia es que Scrum tiene una oportunidad de trabajar y bascular mucho más rápido que cualquier otra metodología waterfall, que al final está optimizando la entrada y salida de perfiles dependiendo del estadio del producto. Como en Scrum no prescribimos unas fases, necesitamos tener un equipo más completo desde el primer momento. Nos puede parecer más caro, sin embargo, nuestros ciclos de iteración, nuestros ciclos de feedback y nuestros ciclos de desarrollo van a ser más cortos, por lo tanto, a la larga nos va a costar prácticamente lo mismo. Seguimos con los mitos. En Scrum no se planifica, se improvisa. Como habéis podido ver, en Scrum se planifica y además mucho. De hecho, es posible que se planifique más y durante más tiempo y de forma más constante que con otras metodologías más tradicionales, que una vez que finalizado la planificación o el análisis, ya desaparece toda la planificación y solo es ejecución.
Sí que es cierto que como tiene muchos puntos que son más emergentes, como por ejemplo el Sprint Backlog, se puede pensar que todo en Scrum es emergente y que no hay ninguna planificación. Los tiempos están definidos como en cualquier otra metodología. Los timebox también están definidos. Los eventos están planificados con muchísima antelación porque sabemos cuándo van a ocurrir. Se pueden incluso agendar sin día de fin. El backlog está en constante planificación, etc. Por lo tanto, no hay ningún punto en el que realmente se esté improvisando. Sí que es cierto que tenemos una mayor facilidad de adaptación a los cambios y a los impedimentos, porque no tenemos que revisitar todo lo anterior hecho, simplemente nos adaptaremos en el sprint o en los próximos sprints que tengamos en curso. Pero eso no implica que se improvise, se implica que tiene una base muy planificada sobre la que podemos realizar ciertos cambios. En Scrum se pierde mucho tiempo en reuniones. Podemos encontrarnos en Internet muchos artículos que comparan las diferentes metodologías y que demuestran que esta afirmación no es cierta. Simplemente nos da esa sensación porque nos reunimos menos tiempo pero más veces. Por ejemplo, si cogemos este artículo que podemos encontrar en esta web, nos dice que en una metodología tradicional tipo Waterfall invertimos más o menos un 20% del tiempo en reuniones. Normalmente son reuniones que ni siquiera son productivas, son reuniones de reporte de trabajo, mientras que en Scrum estamos hablando de un 13%. La diferencia es que las reuniones en Waterfall se suelen dilatar y suelen ser, como comentamos, reportes más que reuniones de trabajo concretas que nos aportan valor. También es importante que el resto de las prácticas y de los artefactos y elementos de Scrum estén bien definidos, bien trabajados, hacen que las reuniones sean mucho más eficientes y concretas, ¿vale? Y esto será una responsabilidad del Scrum Master, que para eso estará pendiente de que se maximice el valor de estas sesiones. Poniendo un ejemplo, si en la daily divagamos cada día de qué podríamos hacer o qué podríamos haber hecho o exactamente en qué estado nos encontramos de todo el proyecto, lógicamente la daily se va a alargar más de 15 minutos y la sensación de pérdida de tiempo va a ser mayor y encima la realizaremos todos los días. Por lo tanto, nos penalizará frente a la métrica real, que es que las reuniones son más eficientes y más cortas. En Scrum manda el equipo. Ya hemos comentado que los equipos Scrum no tienen jerarquías. Cada rol tiene su papel y sus responsabilidades y juntos son capaces de tener éxito y llevar un incremento de valor a un estado funcional y de puesta en producción. No es una cuestión de saber quién manda sobre quién y quién tiene que decirle qué hacer a quién. Es una cuestión de colaboración del Scrum Team, ¿vale? Todos los roles trabajan juntos, negocio y desarrollo trabajan juntos desde el primer día. Eso nos lo dice el propio manifiesto ágil. Y sobre todo es importante que esas responsabilidades Scrum las define muy bien, muy claras, de manera que todos sabemos qué es nuestra responsabilidad. No nos dice en ningún momento que nadie mande sobre nadie. El equipo decide en su ámbito de decisión y en su ámbito de responsabilidad. El Product Owner decide en su ámbito de responsabilidad. El Scrum Master decide en cuanto a metodología. Y siempre funcionará a través de decisiones colaborativas dentro del Scrum Team. El Scrum Team se trabaja con POSIT. Esto lo hemos oído muchas veces. Scrum es eso de los POSIT. Y esto no es verdad. El uso de los POSITs en metodologías como Scrum es debido a que el POSIT es una herramienta muy sencilla que nos permite hacer cambios fácilmente. Podemos cambiar el orden, podemos despegarlo, podemos tirarlo. Además tiene un espacio limitado, lo cual nos permite ser muy eficientes y que no esté todo definido en un papel. Además, nos permite hacer uso del principio número 10 del manifiesto ágil y además valorando antes las conversaciones que la herramienta, podemos ver que el POSIT es una herramienta muy sencilla que cumple esto. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Es una herramienta sencilla. Vamos a valorar a las personas y sus interacciones frente a los procesos y herramientas. Un POSIT nos permite tener una comunicación rápida. Es sencillo de funcionar, todo el mundo lo entiende. Y además
nos hace que no perdamos el tiempo en cómo escribir las cosas, cómo borrarlas, cómo colocarlas, qué configuración tienen que tener, etc. Sin embargo, en ningún punto de Scrum se habla de trabajar con POSIT. Es una consecuencia de una herramienta que es de uso común. Y ya para cerrar esta formación me gustaría hacer un último aviso. La guía de Scrum acaba con esta nota que veis en la pantalla. Los roles de Scrum, eventos, artefactos y reglas son inmutables, y aunque puedes implementar solo algunas cosas de Scrum, el resultado obtenido no es Scrum. Además, Scrum nos dice que podemos ponerle añadidos, ya que soporta muy bien otras técnicas. Sin embargo, esas técnicas no forman parte de Scrum. Recordar el disclaimer que os he hecho al principio, todo lo que hemos hablado está en la guía de Scrum, y por favor revisarla y leerla para entender cómo funciona realmente Scrum. Muchas gracias.